Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre la exploración física en oftalmología. Para empezar, veremos qué es la agudeza visual. Esta se puede definir como la capacidad de percibir y diferenciar los estímulos separados por un ángulo determinado, o dicho de otra manera, es la capacidad de resolución espacial del sistema visual. La agudeza visual se registra como una fracción, por ejemplo, 20-40. El primer número indica la distancia entre el cartelón y el paciente, mientras que el segundo representa el renglón de letras de menor tamaño que el paciente pudo leer. Por lo tanto, la visión normal es de 20-20 y la agudeza de 20-60 indica que a una distancia de 20 pies el paciente solo pudo leer las letras del tamaño que un ojo normal puede leer desde 60 pies. Después veremos pruebas de agudeza visual. En estudios diagnósticos siempre se mide la agudeza visual de cada ojo por separado, mientras que la binocular es de utilidad para valorar la función visual y la capacidad para conducir vehículos. La agudeza visual es una función compleja definible como la capacidad de detectar un objeto en el campo de visión, a lo que llamaremos mínimo visible, la capacidad de separar los elementos críticos de un test, a lo que conocemos como mínimo separable, y la capacidad de nombrar un símbolo o identificar su posición, que es el mínimo reconocible. Ahora veremos qué es la optometría. La optometría proviene de dos palabras griegas: optos, que significa visible o relativo a la visión, y tipos, que significa marca, es decir, marca visible. Se llama optometría al procedimiento por el que se determinan y cuantifican las características de un error de refracción con el objeto de tener la mejor medida de la agudeza visual corregida. Además, es el medio más confiable para distinguir entre la visión borrosa causada por errores de refracción y la ocasionada por otras anormalidades del sistema visual. La distancia al punto focal del ojo varía entre las personas sanas según la forma del globo ocular y la córnea. Los ojos con emetropía por naturaleza tienen un foco óptimo a la visión a distancia. Un ojo con ametropía como miopía, hipermetropía o astigmatismo necesita lentes correctoras para tener el foco adecuado para la visión a distancia. A estas anormalidades ópticas se les conoce como errores de refracción. Y pues aquí tenemos una imagen en donde se ve la vista normal, como es con miopía corregida, con hipermetropía y la hipermetropía corregida. Después tenemos la tarjeta de Rosenbaum, que esta es una cartilla de visión cercana, y pues como les dije es la de Rosenbaum, y debe sostenerte a 30 centímetros y un ojo normal debe leer a 20-25. La reproducción en tamaño natural sirve para medir la agudeza visual cercana. Ahora veremos los optotipos de escala aritmética o tipo Snellen. Bueno, como ya habíamos mencionado, el numerador indica la distancia a la que se examina y la expresión del numerador del quebrado es de 6 sobre lo que significa que se está examinando a 6 metros, o sea, 20 pies. Y el denominador indica la distancia a la cual una persona normal puede ver ese mismo símbolo u objeto. Y pues esta es el optotipo de tipo Snellen. Después veremos exámenes para detectar la visión deficiente. Bueno, aquí si el paciente no es capaz de leer las letras más grandes en el cartelón de Snellen, se debe acercar hasta que pueda leerlas. Entonces es cuando registraremos como primer número su distancia al cartelón. Una agudeza visual de 5/200 indica que el paciente puede identificar bien las letras más grandes a una distancia de 5 pies, pero no más lejos. Y si un ojo es incapaz de leer ninguna letra, se hace la prueba por la capacidad de contar dedos. Esto indica que puede contar los dedos cuando los tiene a 2 pies de distancia, pero no más lejos. Y si no se puede contar los dedos, es posible que pueda detectar una mano que se mueve en sentido vertical u horizontal. Hay otro optotipo de escala logarítmica o de Bailey-Lowy. Estos optotipos están diseñados a finales de los 70 y pretenden conseguir la máxima estandarización de la medida de la agudeza visual. Para ello son necesarios los siguientes requisitos: la progresión logarítmica,
Para este se han propuesto diferentes ratios para la progresión logarítmica, aceptándose el más adecuado, que sería una progresión de 0.1 unidades logarítmicas. El número de optotipos por línea, bueno, aquí la fiabilidad en la medida de la agudeza visual aumentará al incrementar el número de letras cerca del tamaño umbral. Se acepta que al menos tienen que existir 5 letras por línea de optotipos y que debe presentar el mismo número de optotipos en cada nivel de la agudeza visual. Y el espacio entre líneas y entre letras y filas, tiene que ser igual al tamaño de las letras. Y bueno, aquí está el optotipo de escala logarítmica que es el que les mencionaba. También se pueden utilizar cartelones que tengan números, además de que se cuenta con los cartelones, con E para analfabetas, que también se utilizan con niños de edad preescolar o cuando existe alguna barrera de lenguaje. La agudeza visual no corregida del paciente se medirá sin que utilice gafas ni lentes de contacto. Y la agudeza corregida se refiere a que se han usado dichos auxiliares, o sea, los lentes. Es posible que la agudeza visual a distancia que no se ha corregido solo se deba a errores de refracción, de modo que la valoración de la agudeza visual corregida es mucho más importante para evaluar la salud ocular. Luego tenemos la prueba de visión a través de orificios pequeños. Cuando el paciente necesita lentes o no tiene sus gafas a la mano, es posible calcular la agudeza corregida mediante pruebas de visión a través de orificios pequeños. La visión borrosa por errores de refracción como miopía, hipermetropía o astigmatismo se debe a múltiples haces luminosos mal enfocados que penetran por la pupila y llegan a la retina. Esto impide que se forme una imagen con buena definición. Y bueno, al ver el cartelón de Snellen a través de una placa con múltiples orificios pequeños, se evita que la mayoría de los haces luminosos mal enfocados entren al ojo. De ese modo, solo unos cuantos alineados al centro y bien enfocados llegarán a la retina y se formará una imagen más nítida. Por lo tanto, el paciente así logra leer una o dos líneas que podría ver si usara sus lentes correctivas. Y es esta. Luego tenemos los exámenes de campo visual. Aquí, y bueno, todo examen oftalmológico debe incluir las investigaciones del campo visual, ya que incluso grandes anormalidades de este campo pueden pasar desapercibidas por el paciente. Los campos visuales de ambos ojos se superponen, pero es necesario que los estudios de cada uno se realicen por separado, aunque el examen del campo visual binocular sirve para evaluar la función visual. Y bueno, la evaluación de los campos visuales se realiza con rapidez al aplicar pruebas de confrontación, así como están aquí. Y estas se realizan de manera simultánea para detectar negligencia visual. Estas pruebas consisten en que el examinador mantiene sus manos en la periferia del campo visual, una a cada lado, y se pide al paciente que con ambos ojos abiertos diga en qué lado, el izquierdo o el derecho o ambos, el examinador mueve sus dedos. Y el paciente aún podrá detectar los dedos que se hallan en la mitad izquierda del campo visual cuando sean las que mueve el examinador, pero no logrará cuando se muevan a la vez los dedos que estén en la mitad derecha del campo visual. Así como pues aquí en la imagen. Bueno, ahora vamos a hablar de la motilidad ocular. El objetivo de estas pruebas es valorar la alineación y el movimiento de los ojos de uno por medio de deducciones y en tándem, que son versiones. Sí. Bueno, las pruebas de alineación es una prueba sencilla de alineación biocular que consiste en hacer que el paciente vea hacia arriba una linterna que va a estar colocada a varios pies de distancia. En cada córnea debe observarse un reflejo puntual que estará centrado en la pupila cuando los ojos están alineados de manera correcta. Si las posiciones de los ojos son convergentes de modo que un ojo esté orientado en sentido medial, en estropía, y el reflejo luminoso está en sentido temporal respecto a la pupila de este ojo, si los ojos son divergentes, de que modo que uno esté en sentido lateral, pues el reflejo luminoso estará desplazado en sentido nasal. Esta prueba se puede realizar en lactantes.
Bueno, también tenemos la que es la prueba con un ojo tapado, que es el método más preciso para verificar la orientación ocular y se requiere buena visión en ambos ojos. Se va a pedir que el paciente observe un objeto distante con ambos ojos abiertos y si los dos fijan a la vez en el objeto, al cubrir uno de estos, pues no se va a alterar la posición o fijación del otro. ¿Qué decir? Para ejecutar esta prueba, el examinador va a cubrir repentinamente un ojo y va a mirar con atención para percatarse si el otro ojo se mueve, lo que indicará que ya estaba observando de manera fija el objeto. Si la alineación del segundo ojo no es idéntica a la del primero, sino que este tiene una orientación normal hacia adentro o hacia afuera, no podrá fijarse simultáneamente con el objeto, de modo que debe moverse con rapidez para encontrar este objeto al momento de taparse el otro ojo. Se va a examinar primero un ojo y luego el otro. Cuando los resultados de esta prueba son anormales, se pueden utilizar lentes prismáticas de distinta potencia para neutralizar el movimiento de refijación del ojo mal alineado, de modo que se puede cuantificar cuánta desviación ocular hay a partir de la potencia del prisma necesitado. Tenemos las pruebas de movimientos extraoculares. En esta se pide que al paciente que siga un objeto con ambos ojos a medida que este es movido en una de las 4 direcciones cardinales de la mirada. El examinador va a notar la rapidez, uniformidad, amplitud y simetría de los movimientos y si la fijación es inestable, o sea que si hay nistagmo. Las causas posibles de restricción en estos movimientos son problemas neurológicos como parálisis de nervio craneal, debilidad primaria de los músculos extraoculares o constricciones intraorbitarias mecánicas que van a restringir la rotación del globo ocular. Cuando la desviación de la alineación es del mismo grado en todas las direcciones, la mirada se dice que es comitante y cuando varía es no comitante. Bueno, el examen externo. Antes de estudiar con dispositivos de amplificación, se va a realizar un examen externo de los anexos oculares, que son el párpado y el área periocular. Por revisión macroscópica y palpación se van a valorar lesiones cutáneas, crecimiento, signos inflamatorios, eritema, calor e hipersensibilidad. Se comprueban las posiciones de los párpados y se verifica si estos tienen anormalidades como ptosis o retracción palpebral. Se van a cuantificar las asimetrías, que se puede medir la anchura central en milímetros de la fisura palpebral. En caso de enfermedad orbitaria como la proptosis, es posible que la posición del globo ocular esté incorrecta y se deba practicar palpación del borde orbitario óseo y los tejidos blandos perioculares en pacientes con traumatismo, infecciones o neoplasias en la órbita. Con el examen general de cara también es factible obtener información pertinente según las circunstancias, pues es posible que la comprobación de ganglios linfáticos hipertróficos, hipersensibilidad sinusal, arteria temporal prominente o anormalidades de la piel y mucosas resulten útiles para el diagnóstico. Ahora también tenemos el examen con lámpara de hendidura. Esta es un microscopio binocular montado en una mesa al que se le va a integrar una fuente especial de iluminación ajustable. Se puede modificar el ángulo de la luz, así como la longitud de intensidad del haz luminoso, que es posible ajustar por un grado de amplificación. Se van a usar potencias de 10x a 16x. Con este se van a obtener imágenes estereoscópicas o tridimensionales de lo. El paciente permanece sentado mientras se realiza el examen y se va a estabilizar su cabeza por medio de un barbiquejo ajustable y soporte para la frente. Cuando se utiliza la lámpara de la hendidura, permite observar la parte anterior del globo ocular. También nos permite estudiar imágenes detalladas de los márgenes
y pestañas de la superficie vulvar, conjuntival de los párpados, de la película de las lágrimas, la córnea, así como del iris y del segmento anterior del cuerpo vítreo. Además, con dilatación pupilar es posible examinar el cristalino y la parte anterior del cuerpo vítreo. Bueno, el haz luminoso de la lámpara de la hendidura, la sección óptica transversal del ojo, de modo que posibilita la localización de anormalidades en las estructuras transparentes del ojo. La mayor amplificación que da este instrumento basta para descubrir la presencia normal de células en el humor acuoso, como eritrocitos, leucocitos, gránulos de pigmento, y la formación de partes turbias en el humor acuoso que se llaman opacidades. Estos se deben incrementos de la concentración de proteínas y es posible detectarlas cuando existe inflamación intraocular. Y pues en ojos sanos el humor acuoso es transparente y no va a tener ni células ni opacidades. Las técnicas coayudantes para el uso de la lámpara, pues el examen oftálmico con lámpara de hendidura se complementa con la aplicación de diversas técnicas. Una de ellas es la tonometría, que se considera por separado una sección subsecuente. Bueno, la eversión de los párpados se puede practicar la eversión para examinar la superficie interna del párpado con lámpara de hendidura o sin ayuda de esta, y es necesario en todos los casos que es posible la presencia de un cuerpo extraño que no se ha identificado. El tarso, que es una placa de cartílago semirrígida, da contorno al párpado, y el borde superior del tarso del párpado superior se halla en posición central del ojo a unos 8 o 9 milímetros arriba de las pestañas, y la superficie interna del párpado está cubierta por conjuntiva palpebral tarsal. Y bueno, así es como se hace la técnica de presión de párpados para pues, poder visualizarlo. Y bueno, está la tinción con fluoresceína. Este es un colorante artificial que va a teñir la córnea y va a resaltar cualquier irregularidad en su superficie. Se utilizan tiras de papel esterilizadas que contienen este pigmento y se van a humedecer en solución salina o en un anestésico y van a ponerse en contacto con la superficie interna del párpado inferior, y con eso se va a instilar el colorante amarillo en la película lagrimal, y con un filtro que se hace de la luz de la lámpara, pues esta va a adquirir un color azul y se va a ver fluorescente. Se debe formar una película de colorante que cubre la córnea normal. Si la superficie corneal es irregular, las áreas absorberán exceso de colorante y se concentrará en ellas. Las anormalidades posibles que se verían como puntos son sequedad excesiva, lesión por ultravioleta, defectos geográficos en el epitelio, y en casos de abrasión pues, pueden ser úlceras. Los lentes especiales para los exámenes pueden dispersar y ampliar la imagen del interior del ojo que se obtiene con la lámpara. Los joinolentes permiten observar el ángulo de la cámara anterior formando iris corneal, y otras lentes pues para valorar la mitad posterior del globo ocular. Con la lámpara de hendidura en un microscopio binocular y los lentes adicionales se logra una vista tridimensional del segmento posterior del cuerpo vítreo, el fondo de ojo, el disco óptico, y pues una de estas son las lentes estilo Goldman de 3 espejos y los lentes Volk. ¿Qué serían estos?
Dale, dale. Bueno, yo les voy a hablar sobre la tonometría. Y este es el método utilizado para medir la presión intraocular por medio de instrumentos calibrados. El rango normal de esta presión va de 10 a 21 milímetros de mercurio. Las técnicas principales que se utilizan son tonometría de aplanamiento y la tonometría de Schotts. ¿Sale? Ok. Bueno, la tonometría de aplanamiento estaba a medir la intensidad de la fuerza necesaria para lograr un aplanamiento estándar de la cima corneal. Mientras mayor sea la presión intraocular, mayor es la fuerza que se requiere pues, para aplanar la córnea. Es más preciso que la técnica de Schotts. Y bueno, para esta técnica se requiere aplicar anestesia local. Se va a instilar fluoresceína y a continuación se va a colocar el paciente frente a una lámpara de hendidura y se va a poner el tonómetro en posición. Para observar la fluoresceína se requiere un filtro de azul cobalto. Se va a ajustar la iluminación de la lámpara a su máximo y después se va a fijar una alineación macroscópica del tonómetro frente a la córnea y el examinador va a observar a través de la lámpara de hendidura justo en el momento en que el extremo toca la córnea. Por medio de un resorte regulado se va a modificar la presión ejercida en el extremo del tonómetro. Bueno, este anterior va a aplanar la parte central de la córnea y va a generar una delgada corona circular de fluoresceína. En el extremo del tonómetro hay un prisma que divide esta corona en dos semicírculos que se ven de color verde a través de los oculares de la lámpara de rendija. Se ajusta de forma menor la fuerza que ejerce el tonómetro hasta el punto preciso en que se juntan los dos semicírculos y aquí es donde se va a dar la medición de la presión, que va a ser, como ya dije, en milímetros de mercurio. ¿Vale? Oye, antes de que sigas, ¿y qué importancia tiene el hecho de medir la presión? O sea, ¿a quién se la hacemos o para qué sirve medir la presión ocular? Pues, no sé. Porque pues de alguna forma es parte de la exploración oftalmológica, pues tal vez como decía ahí, ¿no? Como métodos complementarios, ¿no? Pero pues obviamente sí, el hecho de que llegue un paciente y le tomamos la presión, pues debe tener alguna importancia y significancia clínica, ¿no? Cuando llega y está alta o cuando llega un paciente y está baja, ¿no? Pero pues normalmente para que todos sepan, pues uno de los puntos que nosotros revisamos en los pacientes, pues es la presión y la hacemos principalmente, pues no es la única, para la detección y seguimiento de glaucoma, ¿no? La presión va a jugar un papel importante en el desarrollo y obviamente en la evolución de los pacientes con enfermedades de este tipo. Pero pues no es la única. Los pacientes también que se operan de alguna cirugía intraocular, pues les monitorizamos la presión. ¿Sí? Entonces, así, uno de los puntos más importantes es eso, para el seguimiento de enfermedad, seguimiento, detección y evolución de los cuadros de glaucoma, ya sean de cualquiera de sus variedades que ya veremos más adelante en alguna clase. La otra que te iba a preguntar es, ¿por qué utilizas azul cobalto y no un verde aneritra? ¿Leyeron algo de eso? No, la verdad no. Ok, bueno, pues aquí básicamente lo que deben de saber es que la fluoresceína es una sustancia, o sea, definitivamente muy importante para hacer o para tomar la presión porque pues esta nos va a dar un mecanismo así basado en longitudes de onda de fluorescencia. Por eso ahí decía que pues realmente era necesario ponerle ese colorante, esa tinción para poder tomar la presión, porque la luz azul va a tener una estimulación con una longitud de onda que puede ir aproximadamente entre 430 a 460 nanómetros y después de alguna forma la fluoresceína nos va a resaltar las lesiones porque va a generarnos o va a darnos una fluorescencia diferente, más alta, por eso es que las lesiones se tiñen. ¿Sí? Realmente es un fenómeno físico, pero en la parte así de
por ejemplo, toma de presión y detección de lesiones, pues va a jugar un papel importante, mecanismo el cual se conoce como fluorescencia. Ya más adelante, cuando tengan así, busquen el término de fluorescencia y ahí se los voy a explicar con un poquito más de tecnicismo, ¿no? Para saber por qué es importante utilizar la fluoresceína, porque pues de lo contrario lo haríamos sin la fluoresceína y únicamente con el tonómetro, ¿no? Pero si lo hacemos así, pues no vamos a tener una apreciación como normalmente la vemos en las imágenes de las lecturas de la presión. Muy bien. Adelante. Otros tonómetros de aplanamiento van a ser el de Perkins, el tonopen y el tonómetro neumático. ¿Vale? Bueno, la tonometría de shots, esta va a tener una ventaja que es su sencillez, ya que solo va a requerir un instrumento portátil y es relativamente barato. Por así decirlo, la desventaja sería que se necesitan amplios conocimientos para poder tener una medición precisa, por así decirlo. Y la tonometría sin contacto, que que esta se da por el tonómetro neumático, no es tan preciso como los tonómetros de aplanamiento, y va a utilizar un pequeño chorro de aire contra la córnea, que luego va a rebotar en la superficie corneal y rebota a una membrana que es sensible y esta es la que va a dar la medición. ¿Vale? Y bueno, vamos a ver la oftalmoscopía directa. Vamos a ver lo que es el instrumental, que es el oftalmoscopio manual directo, que va a obtener una imagen monocular con una amplificación de hasta 15x del fondo de ojo, y se puede ajustar el color, el tamaño del área iluminada, así como el enfoque del oftalmoscopio. Para modificar el enfoque se van a utilizar unos discos con lentes de potencia cada vez mayor en el examinador. Estas lentes están dispuestas en orden secuencial y numeradas según su potencia en dioptrías. Por lo regular se utilizan números negros para designar los lentes convergentes y números rojos para designar los lentes divergentes. ¿Vale? Bueno, el examen del segmento anterior con las lentes positivas, se va a ajustar el oftalmoscopio directo para obtener una imagen amplificada de la conjuntiva, la córnea y el iris. Y bueno, con la lámpara de hendidura se va a lograr un examen mucho mejor y con mayor amplificación de estas áreas. Pero como no es portátil y a veces pues no se dispone de una lámpara de hendidura. Y el examen del reflejo rojo, se alinea la luz de iluminación directamente a lo largo del eje visual y sobre todo cuando la pupila está dilatada. La abertura normal de la pupila se llena de color rojo anaranjado brillante, que es homogéneo. De hecho, esto es muy común cuando nos toman una foto con flash y salen los ojos así todos rojotes. Y cuando se observa una opacidad focal, se pide al paciente que desvíe un momento la vista y luego vuelva a ver la luz. Si la opacidad continúa o flota, esto indica que hay algo, un cuerpo dentro del cuerpo vítreo, y si la opacidad permanece estacionaria, es posible que esta se localice en el cristalino. ¿Vale? Bueno, el examen de fondo de ojo. Bueno, la visión puede estar disminuida por opacidades en el medio ocular o porque la pupila es muy pequeña. Para optimizar el examen de fondo de ojo, hay que mantener el oftalmoscopio lo más cercano que sea posible a la pupila del paciente. Lo óptimo es alrededor de 2.5 a 5 centímetros. Y bueno, el examinador va a utilizar su ojo y manos derechas para examinar el ojo derecho del paciente, y el ojo y manos izquierdas mano izquierda para el ojo izquierdo. Y para ver a través de las pupilas no dilatadas, por lo general conviene utilizar áreas de iluminación más pequeñas. ¿Vale?
Primero, mientras el paciente fija la vista del ojo contralateral en un objeto distante, el examinador va a enfocar con precisión los detalles de la retina, los vasos retinianos a partir del disco óptico, de modo que se puedan localizar y se van a seguir cualquiera de las ramas vasculares mayores hasta su origen. Se debe estudiar la forma, el tamaño y el color del disco óptico, además de la definición de sus márgenes y el tamaño de la excavación fisiológica central. La razón del tamaño de la excavación del tamaño del disco es de importancia diagnóstica para el glaucoma, que es esto. ¿Sale? Bueno, y ya por último, el área macular se va a localizar más o menos a 2 diámetros de disco, que estos valores son de 1.5 a 2 milímetros cada diámetro de disco. En dirección temporal del borde del disco óptico se observa un pequeño punto blanco de luz o un reflejo que señala la posición de la fovea central. Esta se halla rodeada por un área pigmentada más oscura y no bien circunscrita a lo que le vamos a llamar mácula. También se tienen que examinar los vasos retinianos principales que siguen su trayecto hasta el punto más distal. Bueno, hay que seguirlos hasta el punto más distal que sea posible por cada uno de los cuadrantes, que es superior, inferior, temporal y nasal. Las venas van a ser más oscuras y anchas que las arterias. Se va a valorar el color, la tortuosidad y el calibre de los vasos, así como las anormalidades que podamos encontrar, como aneurismas, hemorragias o exudados. Y pues bueno, ya les dije lo que significan la medida de los diámetros de disco, que por lo general son de 1.5 a 2 milímetros. Y sería todo. Bueno, ya que esa es una imagen del fondo de ojo. Eso es lo que deberíamos de ver. Y sería todo. Bueno, esta es una de las clases donde básicamente abarcamos un poco de todo, pero desde el punto de vista como normal, ¿verdad? O sea, como qué es lo que vamos a hacer en forma general, ¿no? Entonces, pues parte de esta exploración oftalmológica pues es muy práctica, desde el solo hecho de cómo tomar la lámpara o de incluso qué tipo de octotipos o cartilla vamos a utilizar con los pacientes. Entonces, ¿qué es lo importante que quiero que ustedes estudien de acá? Bueno, pues para empezar, hay que tener una idea de cuáles son los diferentes optotipos que tenemos para tomar la agudeza visual. Así como nos daban la explicación desde lo que era la capacidad o la agudeza visual hasta las diferentes cartillas, pues una de las cosas que debemos tener en cuenta para pues esta materia es qué tipo de cartillas son las que existen. Por ejemplo,